Bueno, buenas tardes a todos. Hoy, bueno, es la última clase de nuestro curso sobre Derecho de Autor e Inteligencia Artificial. La idea en esta clase es hablar sobre, bueno, Darío va a hablar de protección de datos personales y lo que se conoce como web scraping. Y también vamos a hablar de la ley de la Unión Europea sobre inteligencia artificial, la situación en Estados Unidos y los proyectos que hasta el momento hay en Argentina. Y finalmente, si hacemos a tiempo, vamos a hablar de inteligencia artificial en la profesión. Bueno, no sé si Darío, si querés empezar. Bueno, muchas gracias Pablo. Sí, hoy teníamos planificado con Natalia un poco cerrar las ideas sobre las que venimos hablando en los dos encuentros anteriores, y en ese sentido vamos primero a repasar un poquito algunas ideas sobre qué es lo que compone el dataset de un sistema de inteligencia artificial, y vamos a un poco ver si la técnica para la incorporación de contenido a ese dataset, que es la técnica que se conoce, la más frecuentemente utilizada, que es el web scraping, es una técnica que, diríamos, es lícita o no, o qué objeciones podría tener en Argentina, tanto bajo la óptica de la ley de propiedad intelectual como bajo la óptica de la ley de protección de datos personales. Para esto, simplemente vamos a hacer un breve repaso, por si alguno no estuvo en el primero o en el segundo encuentro, sobre qué es el dataset y sobre algunos conceptos básicos de derecho a autor, pero muy sencillo porque lo dimos in extenso. De hecho se ocupó Natalia en la clase 1 de hablar de esto, pero primero decirles o recordarles que el dataset es el ámbito de información en donde va a abrevar el sistema de inteligencia artificial, en el que se va a basar para darnos un resultado en base a un prompt o a una instrucción que nosotros le demos. Entonces, es ese cúmulo de información que va a permitir que el sistema nos responda con un resultado a nuestra instrucción. Por eso es tan importante que ese dataset esté adecuadamente curado, que sea un dataset que contenga información fidedigna, porque cualquier sesgo o cualquier información errónea que esté en ese dataset va a conducir probablemente a que el resultado que nos arroje el sistema de inteligencia artificial también sea erróneo o también tenga el mismo sesgo, porque en definitiva, como ya vimos hasta hoy, los sistemas de inteligencia artificial no son sistemas que realicen razonamientos en términos de un ser humano, sino que son sistemas que por técnicas matemáticas y probabilísticas toman información, la acomodan del modo que les parece más adecuado y luego generan ese resultado. Entonces, centrados ya mirando la situación del dataset, todos tenemos claro que el dataset tiene que estar conformado por información. Esa información en Argentina va a estar regulada básicamente por dos marcos regulatorios posibles: por la ley de propiedad intelectual, si estamos frente a una obra intelectual, y por la ley de protección de datos personales, si estamos frente a un dato personal. Respecto de lo primero, es decir, de cuando estamos frente a una obra intelectual, esto lo hemos hablado in extenso. En la clase 1 se ocupó Natalia de darnos estos conceptos, pero les recuerdo que en el artículo 1 de la ley 11723 hay una enunciación, que no es taxativa, de qué serían las obras intelectuales. Pero podemos decir que Argentina, que es un país que adhiere a un sistema de derecho de autor y no un sistema de copyright como en otros lugares del mundo, vamos a decir que es cualquier obra que tenga algún grado de originalidad y que surja del intelecto humano. Es decir, para nosotros, para que haya obra intelectual, necesitamos que detrás haya un ser humano, que exista el intelecto humano como parte integrante de esa obra. Entonces luego pueden ser obras dramáticas, dramático-musicales, musicales, audiovisuales, literarias, no importan los géneros, porque son infinitos. De hecho, este listado que tiene el artículo 1 es un listado meramente ejemplificativo de clases de obras intelectuales. Entonces, eso es algo que podría estar adentro de un dataset, y entonces tenemos que ver si cuando ingresa lícitamente o no. Lo segundo
lo segundo que vamos a encontrarnos en un dataset, y sobre esto no hablamos, así que voy a tomarme unos minutos para referirme a esto hoy, es el concepto de dato personal. ¿Y por qué me parece tan importante tener esto en cuenta? Por dos motivos. Primero, porque en el mundo, con el avance de la inteligencia artificial en general y de la inteligencia artificial generativa en particular, se empezó a ver a los marcos regulatorios de la protección de los datos personales como marcos que sin quererlo, porque fueron pensados para una época previa a la existencia de la inteligencia artificial, terminaron constituyendo un límite o de alguna manera un marco regulatorio para la inteligencia artificial. Y en este sentido, en Argentina tenemos un sistema de protección de los datos personales que es tremendamente, le diría, complejo y robusto. Vean que tanto es así, que nuestra ley, que es del año 2000, nuestra ley de datos personales, que es la 25326, es del año 2000, y yo les diría que tiene un 80% de cumplimiento con lo que exige el decreto, el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que es la norma más avanzada del mundo. Y el Reglamento Europeo es de hace unos años, y nuestra ley es del año 2000. Entonces, lo que quiero decir es, cuando nuestra ley nace en el año 2000, cuando se sanciona nuestra ley, que nos pone como el cuarto país del mundo, como país seguro para tratar datos personales de los europeos, por ejemplo, que eran los que tenían las normas más avanzadas en aquel momento, cuando nace nuestra ley, no había ninguna legislación prácticamente en Latinoamérica. El resto de las legislaciones se basaron en nuestra ley. Y nuestra ley nace, también esto lo traigo a colación, solo para que vean la impronta con la que vamos a analizar el tema del dataset. Nuestra ley nace luego de una reforma constitucional que en el año 94 introduce en el artículo 43 de la Constitución a la acción constitucional o garantía, llamémoslo, no vamos a tener una discusión sobre semántica constitucional en este curso, pero el punto es, aparece en el 43 como una subespecie del amparo, la acción de habeas data. Y lo único que sabíamos de esa acción es que era una acción que servía para acceder a información de una persona que estuviera en bases de datos públicas o privadas. Y entre el 94 y el 2000, que se sanciona la ley, hay varios fallos, pero uno en particular de la Corte Suprema, que es el fallo Urteaga, en el que la Corte Suprema, en un fallo, la verdad que poco esperado para ese momento histórico de nuestro país, dice que la acción de habeas data constituye la protección a un derecho humano, que es el derecho a la protección de los datos personales, y que prácticamente no hay nada que se le pueda oponer. Incluso en ese fallo puntualmente, obliga al Estado a que abra las bases de datos de inteligencia, del ejército y de, digamos, todas las armas, porque lo que se estaba discutiendo ahí era información sobre el paradero de una persona desaparecida. Entonces, la dictadura, perdón. Entonces, a lo que voy con esto es, esa es la génesis de nuestra ley de datos que no fue reformada sustancialmente, tuvo alguna pequeña reforma insustancial, y que en el año 2019 fue complementada por la resolución 4 del 2019 de la Agencia de Acceso a la Información Pública, que lo que trajo fue algunos criterios interpretativos para acercar nuestra ley al reglamento europeo. Pero este sistema complejo del que solamente estamos dando alguna introducción para nivelarnos, este sistema complejo tiene definiciones muy importantes a los fines de la inteligencia artificial. Porque la ley argentina, siguiendo lo que era el criterio de la ley española del año 2000, decidió definir ciertos términos para nivelar a los abogados, jueces, etcétera, cuando tengan que utilizarlos. Y entonces, la ley argentina define el término dato personal como información de cualquier tipo, referida a personas humanas o de existencia ideal, determinadas o determinables. Vean que es enorme la definición, porque abarca prácticamente cualquier información. Porque hay dos temas a tener en cuenta aquí. Primero, que la definición de dato personal en Argentina comprende también a las personas jurídicas, aspecto que en otros lugares del mundo no ocurre. Es decir, generalmente el sistema de protección de los datos personales estaba diseñado y pensado como para proteger derechos personalísimos y derechos
más bien relativos con la intimidad y la privacidad, cuestiones que en el caso de las personas jurídicas es discutible su existencia o su extensión. Sin embargo, en la Argentina el legislador tomó por definición decir, acá tienen datos personales tanto las personas jurídicas como las personas físicas. Primera gran definición. La segunda gran definición, que es que estas personas que van a ser titulares de los datos pueden ser determinadas, es muy sencillo eso, yo digo, digamos, Pablo Wakebright usa anteojos en esta charla y estoy dando un dato personal de Pablo Wakebright, que todos lo conocemos y sabemos que está usando anteojos. Sin embargo, nuestra ley dice que también son datos personales aquellos de un grupo de personas determinables, es decir, que no están determinadas, pero a las que se puede llegar con una operación intermedia. De modo tal que en Argentina constituye un dato personal en los términos de la ley que yo diga, las personas que asistieron a este curso en el Colegio Público de Abogados el 26 de noviembre tienen un coeficiente intelectual superior a la media. Si yo digo eso en cualquier lugar del mundo, eso no va a ser un dato personal. En la mayor parte de los lugares del mundo no va a ser un dato personal porque yo no estoy identificando personalmente a nadie. Sin embargo, en Argentina, como nuestra ley indica que cuando la persona es determinable, también estamos frente a un dato personal, esa frase que acabo de decir y que aplica a todos nosotros constituye un dato personal. Con lo cual, vean ustedes que cuando esta norma sale, es muy poco lo que queda fuera de su ámbito de aplicación, porque es muy poco lo que vamos a poder decir no es un dato personal. Casi toda información que está dando vuelta, podemos decir que de alguna medida u otra entra en esta definición de dato personal. La segunda definición importante que trae la ley y que tiene que ver con lo que vamos a ver ahora del dataset, es la definición de base de datos. Y la ley argentina en materia de datos personales dice que se considera como base de datos al conjunto organizado de datos personales, objeto de tratamiento o procesamiento, electrónico o no, y cualquiera sea la modalidad de la formación, almacenamiento, organización o acceso. De modo tal que cualquier conjunto ordenado de datos personales es una base de datos. No es necesario ni siquiera que, para nuestra ley, que el procesamiento sea electrónico. Es decir, nuestra ley también comprende dentro de su ámbito de aplicación a los típicos ficheros que tienen históricamente los médicos y otros profesionales, donde tienen las fichas nuestras como pacientes. Bueno, eso para nuestra ley tiene el mismo tratamiento que una base de datos electrónica cuando ya al momento en que se dictó nuestra ley, pensemos que en el año 2000, o sea, hace 24 años que se dictó nuestra ley, pero ya en ese momento se estaba dejando de usar el fichero papel, digamos. Sin embargo, nuestro legislador dijo, yo lo voy a proteger de la misma manera y lo voy a comprender en la definición. Con lo cual, hasta acá lo que vemos es que, sin dudas, el dataset de un sistema de inteligencia artificial tiene datos personales, sin duda, y sin duda, ese dataset es una base de datos en los términos de la ley. O sea, tenemos dos términos importantes que tienen que ver con el sistema de IA. Y la tercera definición que hay que tener en cuenta a los fines de comprender la aplicación de la ley de datos a la inteligencia artificial, es el concepto de tratamiento de datos personales. Y en este sentido, nuestra norma dice que se considerará tratamiento de datos a las operaciones y procedimientos sistemáticos, electrónicos o no, que permitan, atención con esto, la recolección, conservación, ordenación, almacenamiento, modificación, relacionamiento, evaluación, bloqueo, destrucción y en general el procesamiento de datos personales, así como también sucesión en terceros a través de comunicaciones, consultas, interconexiones o transferencias. No importa, esto que tienen en pantalla es el artículo de la ley transcripto. Lo que quiero decir es que lo relevante de esto es que para nuestra ley, toda operación que se haga sobre un dato personal es tratamiento. Y esto no es un tema menor, porque las consecuencias de tratar datos personales son relevantes. Las consecuencias y la responsabilidad de toda persona que participe en cualquier etapa del tratamiento. Entonces tenemos que datos personales hay en un sistema de inteligencia artificial, porque con seguridad en el dataset hay datos personales. Tenemos que el dataset es una base de datos con datos personales en los términos de la ley de datos personales. Y en tercer lugar, no cabe ninguna duda que el sistema de inteligencia artificial trata datos personales en los términos en que la definición de tratamiento que ustedes tienen en pantalla indica que significa un tratamiento. Con lo cual, ya tenemos claro que desde el punto de vista del derecho de autor, en el dataset vamos a tener obras, que tenemos que ver cómo llegan,
y desde el punto de vista de los datos personales, en el dataset vamos a tener datos personales, el dataset va a ser considerado una base de datos y esa base de datos va a realizar tratamiento automatizado de datos. Por lo tanto, acá tenemos los dos, digamos, las dos columnas que vamos a tener que ahora analizar para ver si la forma en la que llega ese dato al dataset es lícita o no y cuál es la consecuencia de que sea ilícita si es que consideramos que puede ser ilícita en algún momento. Pensemos que la consecuencia, si consideramos que hay ilicitud, podría teñir de ilícito todo el sistema de inteligencia artificial que utilice ese dato o el resultado que vamos a utilizar nosotros como usuarios y lo vamos a incorporar en nuestro trabajo el día de mañana o para tomar decisiones. Por lo tanto, digamos, no es un tema menor, sino que es como el tema hoy sobre la utilización de sistemas de inteligencia artificial. Y acá, antes de avanzar con lo que específicamente vamos a analizar, que es esta problemática de cómo ingresan los datos, no quería dejar de mencionarles que hay algo muy interesante que tiene nuestra ley de datos personales y que no es objeto de este curso, pero quiero compartirlo con ustedes para que lo sepan, porque me parece importante que todos lo manejemos esta información, que es que el artículo 20 de la ley de datos personales, que les reitero que es un artículo que fue sancionado en el año 2000, la ley del año 2000 y el decreto reglamentario del 2001. El artículo 20 dice expresamente que las decisiones judiciales o los actos administrativos que impliquen apreciación o valoración de conductas humanas no podrán tener como único fundamento el resultado del tratamiento automatizado de datos personales que suministren una definición de perfil o personalidad del interesado. Es decir, el artículo 20 de la ley de datos personales específicamente prohibiría o, digamos, establecería una valla, hoy bastante difícil de sortear, para que mediante inteligencia artificial, por ejemplo, se sustituya la actividad jurisdiccional o se sustituya la actividad administrativa cuando la consecuencia del acto administrativo puede afectar derechos de particulares. Esto es muy interesante, no todas las legislaciones del mundo tienen esta valla. Esto no fue pensado para la inteligencia artificial, sencillamente porque en el año 2000 era todo muy embrionario cuando esto salió, pero es muy interesante cómo hoy esto tiene un correlato y termina siendo un límite para la implementación de sistemas de inteligencia artificial, por ejemplo, en la justicia o en la administración. Y lo segundo que les quiero decir es, esto es en el ámbito público, es decir, el artículo 20 no aplica para criterios de selección o decisiones en el ámbito privado. Es decir, hoy no hay en Argentina una norma que me prohíba a mí, como por ejemplo una empresa, utilizar sistemas de inteligencia artificial para la selección de personal. Ninguna norma prohíbe la selección de personal en forma automatizada, lo cual podría dar lugar a situaciones de mucha inequidad, porque si el sistema de inteligencia artificial que selecciona personal tiene un sesgo, el que fuera, por ejemplo, a las personas que usan anteojos no los toma, pobre Pablo se va a quedar afuera de todo trabajo en Argentina, porque ese sistema después empieza, todas las grandes compañías lo usan, todas las empresas lo usan, entonces Pablo manda el currículum y dice, no, lo descarga y no entiende por qué. Bueno, esta situación... Claro, ahí, claro. Darío, una pequeña acotación a esto, que dentro de lo que vamos a ver más adelante, que es el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, clasifica los sistemas de inteligencia artificial y dentro de los prohibidos están justamente estos que manejan datos personales sensibles para tomar alguna determinación. Correcto. Este podría ser un caso de un Correcto. sistema prohibido según el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Totalmente. El punto es, como en Argentina hoy eso no lo tenemos, la resolución 4 del 2019 de la Agencia de Acceso a la Información Pública para el ámbito privado trajo algo que muy poca gente conoce, porque esta resolución tuvo mala suerte, que es una resolución muy interesante que vino a aclarar un montón de cosas de la ley de datos personales, vino a traernos criterios interpretativos que acercan nuestra norma al reglamento europeo, pero tuvo la mala fortuna de que a poco tiempo de que fue dictada vino la pandemia.
Entonces, obviamente que, boom, la pandemia tapó todo, y para cuando volvimos a la pandemia, nadie está mirando esa norma, pero es una norma muy interesante para conocerla. Entonces, una de las cuestiones que trae la norma es que incorpora en el ámbito privado, cosa que no estaba en la ley y no está en la ley, un derecho de las personas que han sido objeto de tratamiento automatizado y a las que, por ejemplo, les niegan el acceso al trabajo o cualquier otra cuestión que se les niegue en base a tratamiento automatizado, les otorga el derecho de pedir explicaciones. Que no es lo mismo que pasa en el ámbito público, donde dice esto no puede pasar. En el ámbito público no puede pasar, y la segunda parte del artículo, que no está transcrita en la filmina, dice que cualquier acto administrativo judicial que se dicte en violación al artículo 20 de la ley 25.326 es un acto administrativo judicial nulo, de nulidad insanable, absoluta insanable, ¿no? Bueno, esto, obviamente, en el ámbito privado no es así. Y la resolución 4 del 2019, obviamente, tampoco podría haber incorporado un derecho de tal naturaleza en el ámbito privado, que es un derecho que tiene que ser incorporado por ley, digamos, no por una resolución. Pero lo que sí incorpora la resolución, y no es un tema menor, es el derecho de la persona a decir, che, vos estás dando sistemas de selección automatizados, yo quiero entender, quiero que me expliques cuál es la lógica y por qué el sistema, digamos, define en un sentido o en otro. Tengo ese derecho, nada más. Después, una vez que me lo explicaste, bueno, salvo que la lógica tuviera algún sesgo ostensible que me permitiera afirmar que hubo una discriminación, si no ocurrió eso y simplemente que no coincido con la lógica, no, ya está, termina ahí mi derecho. Pero es una cosa interesante porque va en línea con esto que estamos empezando a ver de cómo la inteligencia artificial nos va sustituyendo en la toma de decisiones, porque la realidad es esta. Todos, justo ayer a la noche estábamos revisando unos contratos con mis socios en el estudio, y en un momento uno de ellos estaba consultando algo a un sistema de inteligencia artificial, y hablábamos de cómo nos acostumbramos a consultar y a delegar ciertas cuestiones básicas que antes buscábamos nosotros, porque obviamente que es más cómodo esto. El peligro de esto, y sobre todo en la profesión, si tenemos tiempo lo veremos al terminar esta parte de la charla, el peligro de esto es que uno, por un lado, se va olvidando del método, porque el método lo descarga en la inteligencia artificial. Y por otro lado, el peligro de esto es que la inteligencia artificial empieza a sustituir nuestra voluntad y con sesgos, con lo que se denominan alucinaciones, que no son tales, pero con errores, digamos, que pueden llevarnos a errar a nosotros. Pero no me quiero ir más allá de esto, que era simplemente dejarles claro. Para retomar el curso de lo que vamos a ver hoy, ya tenemos claro que los dos pilares para analizar el data scrapping son la ley de propiedad intelectual y la ley de datos personales, y entonces ahora vamos a sí meternos ya más de lleno en qué es el data scrapping y si es o no es legal en la Argentina, o cómo hacer para que lo sea, o cómo resguardar información si queremos que no sea legal, o cómo vamos a generar una infracción nosotros como abogados en este sentido, ¿no? Entonces, primero, una definición sencilla, sacada de Cloudflare, un sitio de internet, podemos decir que el data scrapping, de un modo general, se refiere a una técnica en la cual un programa informático extrae datos del resultado generado por otro programa. El data scrapping se manifiesta normalmente en el web scrapping, que es el proceso de utilizar una aplicación para extraer información valiosa de un sitio web. Esto también a veces se conoce como minería de datos, tiene un montón de, digamos, como vertientes o formatos distintos, pero conceptualmente es yo, mediante un software en forma masiva, porque el scrapping tiene esto, no es que yo me meto en el sitio web del estudio de Natalia y ahí me bajo la información de Natalia. Está bien, eso sería un scrapping, pero sería un scrapping, digamos, que no sirve. El scrapping que sirve es un código que en un segundo bajó información de 200.000 sitios web. Entonces, ese es el scrapping que sirve, porque es el scrapping que alimenta masivamente bases de datos. Recuerden ustedes que cuando hablamos de cómo funcionaba la inteligencia artificial, dijimos que la inteligencia artificial requiere, a diferencia del cerebro humano, de mucha información de contexto. Es decir, no le alcanza con una foto, con 2 o 3 para poder identificar un gato o un perro, necesita ver 200.000 fotos de gatos y 200.000 fotos de perros. Con lo cual,
las técnicas de data scrapping son muy importantes para poder brindarle esa información masiva a los sistemas de inteligencia artificial. Entonces, eso es el data scrapping. Podemos, para simplificar el ejemplo, pensemos en un data scrapping que se haga sobre sitios web. Yo pongo un código que va a través de la web, va como si fuera un robotito, va viendo todos los sitios web y va extrayendo de cada sitio web la información que ese sitio contiene. Yo le puedo dar indicaciones específicas, como por ejemplo, buscame mails, por ejemplo, direcciones de mails, o le puedo dar indicaciones más genéricas, como por ejemplo, buscame todos los textos que excedan de 3 párrafos, lo que me indica que es un texto o de opinión, o es un texto que tiene algún grado que es un texto literario, de alguna manera, ¿no? Entonces, con esa instrucción, va el robot y me baja todo lo que encuentre. Esta actividad es lícita o es incompatible con, primero vamos a verlo, con la ley de propiedad intelectual, porque ¿qué ocurre? Parte de lo que me va a traer ese hipotético robotito al que yo le estoy diciendo, tráeme todo lo que encuentres, que sea de más de 3 párrafos, perdón, le puedo decir, tráeme imágenes, tráeme videos. Entonces, probablemente parte de lo que me traiga sean obras intelectuales y por lo tanto estén al amparo en la Argentina de la ley 11.723. Entonces, esta situación, que atención con lo que quiero aclarar, piensen que acá no es que lo está mirando nada más para aprender, que es otra historia. Acá me lo está bajando, lo está copiando, lo está extrayendo y lo está poniendo en mi base de datos. Esta actividad, lo primero que nos tenemos que preguntar, desde el punto de vista de la ley de propiedad intelectual, ¿constituye un ilícito? ¿Es una infracción a la ley de propiedad intelectual en Argentina? Y la segunda pregunta, si es un ilícito, ¿cuál es la consecuencia? ¿Qué puede hacer aquel que se ve afectado por este ilícito? Entonces, respecto de lo primero, acá voy a señalarles 2 niveles. El nivel estrictamente legal, que es la interpretación que tenemos que hacer, en este caso, de la ley 11.723 y cómo se aplicaría este supuesto. Y después vamos a ver que es muy importante, cosa que ya señalamos en algún encuentro anterior, en esta materia es muy importante el nivel contractual. Es decir, ¿qué podemos hacer nosotros? Teniendo en cuenta que, como todos sabemos, más allá de que tuvo reformas, algunas de las cuales fueron relativamente recientes en términos de años, la ley 11.723 claramente no es una ley que haya previsto la inteligencia artificial. Y es más, y no tuvo ninguna reforma desde que la inteligencia artificial se generalizó, digamos. Con lo cual está claro que no era que preveía esto la ley. Entonces, tenemos que ver cómo ecualizamos esta relación. Entonces, lo primero que tenemos que empezar es a eliminar las como leyendas urbanas. Y acá, por favor, estoy frente a 2 expertos en propiedad intelectual que me superan ampliamente en conocimiento, tanto Pablo como Natalia, con lo cual siéntanse por favor libres de hacerme los comentarios que quieran. Yo no me estoy viendo ahora en pantalla, porque me pasó a correr en la computadora y no me, ustedes ven, ahí está, ahí me veo de vuelta, ahí está. Bien, entonces, yo digo, lo primero que creo que tenemos que hacer es eliminar las leyendas urbanas. Y para mí, está en leyenda urbana decir, todo es infracción, es decir, todo lo que saques de internet sin permiso, estás infringiendo el derecho de autor. Por lo tanto, no podés sacar nada sin permiso. Eso para mí, desde mi punto de vista, es una leyenda urbana, está mal, es inexacto, digamos. Del mismo modo, está igualmente mal, o peor si quieren, decir, no, pero si está en internet, ¿cómo no lo voy a poder usar si está en internet? Entonces, digamos, los 2 extremos nos conducen probablemente a conclusiones equivocadas, erradas. Tenemos que intentar buscar el punto en el que hay un equilibrio entre lo que dice la ley 11.723, que se aplica en internet, y, digamos, sus excepciones, los ámbitos que están exentos o no se aplica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la primera pregunta, si es un ilícito en materia de propiedad intelectual hacer data scrapping con cosas que están en la web, la primera respuesta a nivel legal es no necesariamente. No necesariamente. ¿Podría hacerlo o no? ¿Qué tenemos que ver? Primero lo que tenemos que ver es si lo que estamos scrapeando, por ejemplo, son obras no protegidas. Porque podría ocurrir que yo pongo a scrapear el sitio web de Infolet, que hasta hace un tiempo, muy interesante, hasta hace un tiempo, hace unos años en realidad, con lo cual ahora hace tiempo que no miro esto, pero
En un momento hace unos años se me ocurrió mirar los términos y condiciones de Infoleg, que como probablemente todos sepan, es el sitio donde uno puede obtener la normativa de Argentina, texto completo. Y los términos decían que eso no se podía reproducir bajo ningún punto de vista, y etcétera, etcétera. Y eran normas a texto completo, digamos. Entonces, nada. El punto es, puede ocurrir que yo esté scrapeando, digamos, textos o contenido que por su naturaleza no tiene una protección específica del derecho de autor, como por ejemplo pueden ser las normas, o como podría ser un fallo judicial. Siempre estamos hablando de a texto completo, ¿no? Entonces, ahí no veo ningún inconveniente. También podría ocurrir que yo setee mi scrapping para utilizar ciertos contenidos a los fines de, ya no pensemos un sistema de IA como lo veníamos pensando hasta ahora. Yo quiero armar un sistema que me permita hacer citas. Sería perfectamente válido esto. Entonces, voy a scrapear, pero dentro de el ámbito que me permite el derecho de cita de la ley 1173. Yo, bueno, voy a tener límites en cada cosa, voy a citar de dónde lo saqué, en caso de que utilice ese contenido. Bueno, yo creo que es posible armarlo sin que necesariamente sea considerado como infractor a la ley, digamos, no necesariamente, digo, habría que verlo bien, pero ahí ya tenemos como dos grandes supuestos donde estamos scrapeando en contenido de Internet sin necesariamente violar la ley de propiedad intelectual. Ahora, perdón, por atrás. Fuera de estos supuestos, hay algunos más, pero fuera de estos supuestos, como que, digamos que la regla general va a ser que yo necesitaría para scrapear y reproducir ese contenido en mi base de datos, y yo hoy necesitaría alguna autorización del autor del contenido cuando estamos frente a contenido que es una obra intelectual, digamos. Entonces, bueno, y ahí vienen algunas cuestiones. Eso es a nivel legal. Todos recuerden que cuando vimos cómo funciona un sistema de inteligencia artificial, y este es un problema, el gran problema para los titulares de las obras es que es muy difícil ir a encontrarlas en el dataset. Entonces, como que cuando entraron, es muy difícil, pero es un tema de prueba. Acá no estamos hablando de la prueba, acá estamos hablando de la legitimidad de la acción, digamos, ¿no? Entonces, fuera de esos supuestos, yo debería pedir autorización. Ok, ¿y qué pasa a nivel contractual? Porque esto lo podemos subsanar. Es más, desde mi punto de vista, para mí es importante que todo sitio que hoy esté online, por lo tanto, si ustedes tienen la oportunidad de asesorar compañías que tengan sitios online, yo creo que todos los sitios deberían tener una cláusula donde específicamente regulen el scrapping. Porque entonces ya no discutimos más. La cláusula lo puede regular autorizándolo, porque podría autorizarlo, es decir, usted puede scrapear en este sitio, es más, y poniendo alguna condición, podría decir, este sitio puede ser scrapeado todo lo que usted quiera, pero si usted scrapea, lo que tiene que decir es, y le pongo una leyenda que quiero que ponga, como una especie de regulación del derecho de cita en el scrapping. Bueno, listo. Lo bajé a un nivel que es contractual y que es perfectamente válido porque yo soy el dueño de esa obra, con lo cual yo decido y autorizo a que sea scrapeada eventualmente y cómo. O la mejor es prohíbo el scrapping. Entonces, en esas situaciones dudosas, donde alguien me diga, no, pero bueno, yo en realidad solamente saqué una partecita mire, no, mi sitio web tiene una cláusula que dice, está prohibido la reproducción del contenido, etcétera, etcétera, y las técnicas de web scrapping. Lo digo expresamente. Entonces transformé algo que legalmente podemos discutir si era o no era, porque la cantidad que scrapeó y por lo que fuera, lo transformé en una infracción, porque ya es una infracción contractual. Y esto me lleva a comentarles un caso muy interesante, hace mucho tiempo, vean que es del 2001, con lo cual, porque lo curioso de todo esto que estamos hablando es que no hay mucha jurisprudencia en Argentina de la cual poder sostenerse. Y muchas veces, además, la jurisprudencia en materia de derecho de autor y con temas tecnológicos, tal vez no es lo mejor. Hay veces que no se comprenden algunas cosas y salen fallos medio raros, que alguien que no entiende derecho de autor entiende como que son fallos que expresan lo que la justicia diría siempre, y tal vez son fallos que en realidad son para un caso puntual y nada más, y no se pueden generalizar porque van en contra de todos los principios de derecho de autor. Pero bueno, el punto es,
Este caso jurisprudencial, el caso Repar, es muy interesante porque, ¿qué pasó en el caso este en el año 2001? Había una persona que creo que estaba en Córdoba, que lo que hacía era recibía, como probablemente muchos de los que estén entre la audiencia, que sean suscriptores de Repar, reciben todos los días el newsletter de Repar con las novedades legislativas y jurisprudenciales, etc. Este hombre, yo creo que era contador, si no recuerdo mal, lo que hacía era, tomaba aquellas normas a texto completo que le resultaban interesantes para sus propios clientes y armaba como newsletters separados, él para sus propios clientes, por ejemplo, tenía un cliente en la actividad ganadera, las normas que sabían sobre eso se las mandaba, a otro en la actividad, digamos, de alimentación le mandaba el alimento, y así. Claro, normas a texto completo, en principio, digamos, él reproducía, no mandaba con el loguito de Repar, ni mucho menos, simplemente copiaba, sacaba la norma de texto completo, hacía como una especie de resumen, él, y lo mandaba. Bueno, frente a esto, Repar inicia una acción judicial invocando la violación del derecho de autor sobre su contenido. Obviamente no había derecho de autor violado por la forma en la que este hombre había hecho las cosas. No recuerdo si cobraba o no por los newsletters, esa parte no me acuerdo. Pero con independencia de si cobrara o no cobrara, lo concreto es que no había violación del derecho de autor. Sin embargo, por lo tanto, en primera instancia le rechazan la acción. Cuando va a la Cámara dice algo muy interesante, que es, no hay violación de derecho de autor. Está claro esto. No obstante, había una cláusula en el contrato que vinculaba a este hombre con el Repar que prohibía hacer lo que él hizo a nivel contractual. Por lo tanto, la actividad que desarrolló este hombre era una actividad violatoria de su obligación contractual, que por lo tanto meritaba que él debiera indemnizar, en este caso, o repararle a Repar los daños que le causó, no por violación de derecho de autor. Entonces, sobre la base de esa idea, que me parece una idea muy interesante, que es en aquellos casos donde no está muy claro la cuestión legal, contractualicémoslo, me parece muy interesante para aplicarlo a el scrapping con obras o con contenido vinculado con propiedad intelectual. Y después acá hay un montón de otras cuestiones que aparecen en el medio y que nos excedería mucho discutirlas, porque, por ejemplo, una cosa es que ese contenido esté en mi sitio web, entonces yo manejo los términos con los que lo, entre comillas, distribuyo. Otra cosa es que el contenido sea, por ejemplo, una opinión que yo publiqué en LinkedIn. Porque la opinión que yo publico en LinkedIn está sujeta a los términos y uso de LinkedIn, que yo acepté como usuario de LinkedIn. Digo LinkedIn como puedo decir Instagram, Facebook, la red que ustedes quieren, ¿no? O sea, ahí ya no somos nosotros los que manejamos el contenido como lo manejaríamos en un sitio web nuestro con nuestros términos. Ahí estarán nuestros términos, pero nuestros términos tienen que ser compatibles con los términos de la red que estemos usando. Y probablemente ahí tengamos una complicación adicional, porque en ese tipo de redes siempre, digamos, se permite la reutilización del contenido. Es parte de la forma en la que se manejan las redes. Si alguien no pudiera, yo como usuario puedo evitar que otros usuarios, digamos, me retuiteen o republiquen lo que hago. Puedo evitarlo no aceptándolos o configurando la red de determinada manera. Pero la gracia de las redes es que todo se viralice y se republique, digamos. Con lo cual, entonces, volviendo a lo que decíamos, con relación a el derecho de autor y a la eventual infracción, la respuesta primera es depende, cómo haya ingresado el contenido del dataset, depende, puede ser una infracción o no a nivel legal, pero podemos trabajarla a nivel contractual. Si tenemos interés en que no nos scrapeen, lo podemos resolver a nivel contractual y con eso alejar todo tipo de duda sobre la ilicitud de esa acción. Y entonces ahí viene la segunda cuestión, que esto es algo que no, yo creo que muchas compañías de inteligencia artificial no dimensionan esto, porque tampoco es que hay todavía no hay fallos o jurisprudencia relevante en ningún lugar del mundo. Pero en Argentina, bajo nuestro sistema, si yo pudiera probar que mi obra fue incluida en un dataset, y también, sin mi autorización, por supuesto, y pudiera probar que esa obra además fue utilizada por el sistema para generar resultados que fueron utilizados por terceros para un montón de otras cuestiones, digamos, que me exceden, pero
El punto es, si yo pudiera probar toda esa línea, que lo diabólico es la prueba acá, pero si yo pudiera probarla, yo tendría un montón de acciones que son gravísimas para la compañía. Porque, para empezar, yo podría, por supuesto, pedir una indemnización, pero eso no es gravísimo para la compañía. O sea, que yo pida una reparación económica para compañías de inteligencia artificial no va a ser algo que les genere un problema, porque en definitiva nunca va a ser tan cuantiosa como para generarles una duda de si usar o no usar una obra, desde mi punto de vista. Ahora, yo también podría decir, bueno, pido un cese de uso, y eso ya cambia el juego, porque ahí el golpe es muchísimo más fuerte, porque como justamente, digamos, es muy difícil abstraer mi obra del resto de la que está en el dataset, yo podría decir, bueno, que hasta tanto no me demuestren que sacaron la mía, doy vuelta a la cuestión, ¿no? Demostrármelo, no, que no se use ese dataset, porque está usando mi propiedad intelectual. Y esto es un tema muy grave. Y la segunda alternativa, que desde mi punto de vista sería por lo menos planteable, y sería tremendamente grave, es que yo diga, bueno, y además te digo algo, cese de uso y yo quiero ser también titular, cotitular de esa creación. Pues eso es una obra derivada de la mía. Yo tengo derechos de propiedad intelectual sobre todo lo que ocurrió después. Es una cuestión que hoy no se está planteando esto porque los grandes casos donde se discute la propiedad intelectual de las obras incluidas en un dataset se están dirimiendo en Estados Unidos. Y en Estados Unidos lo que básicamente se busca es una compensación económica. O sea, nadie, ni en el caso de Getty Images, que vieron con Natalia, hay un caso muy interesante de New York Times, que no sé si lo vieron también lo hablaron, ¿no? Pero en todos esos casos, no es que New York Times está diciendo, yo quiero ser coautor, no, dicen, yo quiero que me paguen, porque están usando mi obra sin mi autorización. O sea, están buscando un resarcimiento económico. Pero nosotros acá en Argentina, bajo las leyes de derecho de autor, tendríamos otras cositas, y en Latinoamérica en general, ¿no?, para plantear en una acción de esta naturaleza. Así que me parece que son mucho más significativas que simplemente una indemnización. Y ahí terminamos con la primera columna, que es derecho a autor. Vamos a la segunda columna. Suponiendo que consideremos que o por la vía contractual o porque son obras que no están comprendidas dentro de la ley de propiedad intelectual, no tenemos problema de incorporar esa información al dataset, tendríamos que ver si eso es compatible o no con la ley de datos personales. Y en este sentido, uno de los principios fundamentales de la ley de datos personales es que la ley de datos personales establece como principio general algo que se llama consentimiento informado. El consentimiento informado, dice la ley, debe ser explicado al titular de los datos personales de acuerdo con su nivel sociocultural. O sea, la ley es muy interesante porque exige que la explicación sea clara y hay que explicarle para qué se usan los datos, quién va a ser el destinatario, dónde está ubicada la base de datos y quién es el titular, cómo ejerce los derechos de acceso, bueno, una serie de cuestiones que indica el artículo 5 y 6 de la ley 25.326. Pero, atención, pero la ley 25.326 a esa regla general del consentimiento informado le impone una serie de excepciones, que son muchas. O sea, situaciones en las cuales yo no requiero del consentimiento informado. Una de esas excepciones es cuando el dato personal ha sido obtenido de una fuente de acceso público e irrestricto. Yo ahí no necesito el consentimiento del titular para tratar el dato. Por lo tanto, si nosotros viéramos esto, es decir, la actividad de introducir información en el dataset, solo bajo el paradigma de la ley de datos personales, probablemente esa leyenda urbana que dice, si está en internet lo puedo agarrar, deja de ser leyenda urbana y pasa a ser una realidad. Porque en datos personales, si está en internet, lo puedo agarrar. No significa que pueda eximirme de cumplir con otros principios que están en la ley y que, digamos, exceden el marco de este curso discutirlos. Pero lo concreto es que, como es una excepción el consentimiento informado, si está publicado, yo lo puedo tomar. Entonces, esto nos deja en una posición en la que adquiere
mayor relevancia la posición contractual que yo les mencionaba. Es decir, que la cláusula en el sitio web que indique que no se puede scrapear o que el scrapeo está sujeto a determinadas condiciones, adquiere todavía mayor relevancia y mayor trascendencia en el caso de los datos personales. Porque es la forma en la que yo tengo de decirle, más allá de que vos tenés tu excepción legal al consentimiento, yo titular te estoy diciendo que no te lo doy. O sea, te lo estoy dando condicionado a determinadas cuestiones, aspectos que puedo hacer como titular de los datos. Entonces, desde el punto de vista de los datos personales, hay una primera parte que es más fácil de resolver, porque en principio sería lícito scrapear, pero hay una segunda, digamos, que digamos, el énfasis está puesto en lo que tendríamos que hacer a nivel contractual. Si lo hiciéramos, ¿cuál es la, digamos, consecuencia? Bueno, la ley de datos personales no tiene un régimen sancionatorio muy elevado, digamos, pero tiene una consecuencia que es podría ser bastante negativa en el caso de los sistemas de inteligencia artificial, que tiene que ver con la clausura de la base de datos. Esto dice la ley, no se entiende por ahí muy bien qué significa o cómo se llevaría a la práctica. Nunca pasó. Desde el año 2000 hasta ahora no pasó nunca. Hubieron sanciones solamente pecuniarias. Pero desde el punto de vista teórico, eso existe en el régimen infraccionario. Pero, como les decía, régimen que solo se va a aplicar en el caso de la ley de datos personales si lo tenemos a nivel regular, a nivel contractual. Porque a nivel legal, en principio, no habría mayor inconveniente con utilizar esa información. ¿Hasta acá alguna duda? Acá tenía para mostrarles, bueno, esto tal vez lo vieron la clase anterior, ¿no? Lo vimos. Lo vieron y esto otro también. Eran simplemente ejemplos de problemas. Este es el de New York Times, ¿no? Ejemplos de problemas con los datasets. Sí, hicimos la comparación de que casi todo No, igual, perfecto. Era igual. Pero si quieren, bueno, obviamente excelente, Darío, la verdad completísimo. Y no sé, si quieren empezamos con la parte de Natalia y dejamos las preguntas hasta el final, porque si empezamos con preguntas, todas las que hay, creo que nos vamos en marzo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero, yo, Nati, te paso ahora, o si querés hablo un poquito de lo del ejercicio de la profesión, como quieras vos. Bueno, no sé cómo venimos con el tiempo. Si querés, voy con el tema de la regulación porque estamos medio justos. Medio justo, pero intentamos al final, diría yo. Y al final, yo trato de meterlo lo más comprimido posible. Solamente comentar con esto, no sé si se acuerdan de la clase pasada, que había un caso, que es el de Sarah Andersen, que es también contra Stability, en donde ahí sí hubo resolución judicial, y donde dijeron justamente que permitían que el uso de minería de datos no era un uso en infracción. Entonces, ese es uno de los casos que tuvo resolución recientemente, creo que es del mes de agosto, y también marcó un camino en este sentido. Justamente la clase pasada hablábamos de esto, que por un lado teníamos las resoluciones de la Oficina de Copyright de Estados Unidos, y el caso de Toller y demás, donde hablaban que si no había condición de humanidad, no había obra y por lo tanto no podía ser contenido protegido. Y por el otro lado, teníamos esta resolución de este caso de Sarah Andersen, donde decían esto, ¿no? Que la minería de datos estaba permitida y que no era un uso en infracción. Así que solamente para ir retomando las cosas que fuimos viendo a lo largo del curso y que quede todo relacionado. Bueno, acá voy a compartir. Me parece que tenés que dejar de compartir vos, ¿puede ser? Darío. Sí, ahí dejé de compartir yo. Genial. Perfecto. Ahí estamos. ¿Lo ven? Sí. Bárbaro, porque yo no me veo, así que... Sí, lo vemos. Sigo acá. Bueno, lo que voy a contarles un poco a grosso modo es cuál es el estado de las diferentes regulaciones alrededor del mundo respecto de lo que es inteligencia artificial. Vamos a empezar con Unión Europea y Estados Unidos, que siempre como los dos lugares hacia donde estamos mirando,
Y después les voy a contar del caso de Chile. Y por último, hablar de los proyectos de ley de inteligencia artificial que hay acá en Argentina. Respecto del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial o Ley de Inteligencia Artificial, fue publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea en julio pasado, así que es nuevito, es un reglamento sobre el que se estuvo trabajando muchísimo. Acá, para que lo tengan en cuenta, de las cosas importantes para rescatar y para contarles a ustedes, el contenido es muchísimo, pero para que tengan en cuenta, clasifica a la inteligencia artificial según el riesgo y establece mayores obligaciones para los proveedores, desarrolladores de inteligencia artificial de alto riesgo. El reglamento clasifica en sistemas de inteligencia artificial prohibidos, que fue uno de los casos que mencioné cuando Darío estaba hablando hace un ratito. Por ejemplo, pueden ser las técnicas de inteligencia artificial que son manipuladoras o engañosas y que influyen en toma de decisiones, o programas de inteligencia artificial de categorización biométrica también que infieren en datos sensibles, como por ejemplo cuestiones de raza, religión, orientación sexual. Ese tipo de sistemas de inteligencia artificial vendrían a ser prohibidos para lo que es el reglamento europeo. También, por ejemplo, sistemas de inteligencia artificial que hagan una evaluación de riesgo de comisión de delitos penales sobre las personas. Por el otro lado, habla de los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. Y sobre estos sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo es sobre los cuales el reglamento europeo pone mayor atención y establece mayores obligaciones. Dentro de estas obligaciones, y qué es lo que nos convoca a nosotros en este curso, está el cumplimiento de la Directiva Europea sobre Derecho de Autor. Y también otra de las obligaciones es que deben brindar información sobre el contenido usado para el entrenamiento de los sistemas de inteligencia artificial. A ver si me olvido algo, porque tengo acá algunos apuntes para no olvidarme contenidos en relación a estas cosas. Después, en Estados Unidos, en abril pasado, fue presentado un proyecto de ley de divulgación de derechos de autor de inteligencia artificial generativa. Este proyecto de ley tiene varios antecedentes. Si bien es un proyecto que es un proyecto en sí, o sea, la ley no está vigente, no fue sancionada, tiene antecedentes importantes. Y entre ellos les voy a ir nombrando algunos de manera cronológica. Primero voy a hablar del proyecto. El proyecto menciona el objetivo que tiene que ver con la transparencia sobre el material protegido por el derecho de autor para entrenar los modelos de inteligencia artificial generativa. También dice que los programas de inteligencia artificial generativa deben remitir a la Oficina de Copyright de Estados Unidos las obras que son usadas para el entrenamiento de estos modelos. También imponen sanciones pecuniarias para aquellas empresas que no informen esto a la Oficina de Copyright de Estados Unidos. Y este proyecto de ley tuvo apoyos de asociaciones de escritores, de fotógrafos y guionistas. Justamente dentro de los antecedentes a este proyecto de ley están los acuerdos que celebraron los sindicatos de escritores, entre los cuales se establecieron que los contratos editoriales tenían que tener cláusulas vinculadas a inteligencia artificial. Que, por ejemplo, los autores debían informar el uso, en los contratos editoriales, debían informar el uso de programas de inteligencia artificial y no podían usar más de un pequeño porcentaje de inteligencia artificial para la generación de su contenido.
Después, otra de las cosas importantes y que tiene que ver con una nota que salió hace poco en el diario La Nación, creo que fue en noviembre, este mismo mes de noviembre, tiene que ver con que dentro de esas cláusulas se establece que las editoriales necesitan el consentimiento expreso de los autores para poder usar plataformas de inteligencia artificial en lo que es traducción de libros, generación de audiolibros y uso de imágenes generadas por inteligencia artificial para las tapas de las obras literarias. Justamente, no me quiero ir mucho por las ramas, pero me parece interesante contarles esta nota que salió hace poco en el diario La Nación, porque justamente hablaba de una editorial británica que estaba usando programas de inteligencia artificial para traducir sus libros. Y uno de los gremios más afectados por estos programas de inteligencia artificial son los traductores. Y justamente por esto también es que el Sindicato de Escritores en Estados Unidos celebró este acuerdo para que sea necesario el consentimiento expreso del autor para que su libro sea traducido por inteligencia artificial. Después está la orden ejecutiva de Biden de octubre de 2023, donde también se establecen algunos objetivos y principios en relación al uso de inteligencia artificial. De acá me parece rescatable que además de hablar de cuestiones de privacidad, habla también de que se debe proteger a los trabajadores, que se debe proteger los derechos, se deben defender los derechos civiles, hay que defender a los usuarios. Más allá de que se fomenta el uso de la inteligencia artificial y en el cuerpo de la ley en general, no se habla de la inteligencia artificial generativa como algo nocivo, sí establece determinados principios para un uso responsable de lo que son las plataformas de inteligencia artificial. En la misma línea que el Sindicato de Escritores está el acuerdo de los actores con productores audiovisuales y también acuerdos de guionistas con productores audiovisuales justamente para el uso de la inteligencia artificial. Y también en este sentido está la ley Elvis de marzo de 2024, en donde justamente se garantiza la seguridad de la voz y de la imagen de los artistas, intérpretes y ejecutantes en las plataformas de inteligencia artificial. Se prevé una acción civil contra el uso indebido en estas plataformas y se prohíbe el uso de la voz y de la imagen de los artistas, intérpretes y ejecutantes sin su autorización. Después, bueno, está la Ley de Inteligencia Artificial del Estado de California, que fue finalmente vetada por el gobernador en agosto de 2024. Por lo que estuve leyendo, son varios los estados en Estados Unidos que están presentando proyectos propios sobre regulación de inteligencia artificial generativa. Estos son los antecedentes que me parecieron más importantes porque son cosas concretas que se dieron en la práctica, como los acuerdos de los diferentes sindicatos o la orden ejecutiva de Biden o la ley Elvis. Son cosas que se dieron en lo concreto y que sirven como antecedente a este proyecto de ley que hoy está en puerta. Respecto a América Latina, hay un proyecto de ley en Chile que fue presentado en mayo de 2024, hace una clasificación de los sistemas de inteligencia artificial similar a la del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, y este proyecto de ley lo traigo a colación justamente porque pretende hacer una modificación a la Ley de Propiedad Intelectual chilena, incorporando una nueva excepción por lo que es minería de datos, que es justamente el tema que estuvo tratando Darío hasta hace un rato, que es esta modificación establece que es lícito
sin remunerar ni obtener autorización del titular, todo acto de reproducción, adaptación, distribución o comunicación al público de una obra lícitamente publicada cuando dicho acto se realice exclusivamente para la extracción, comparación, clasificación o cualquier otro análisis estadístico de datos de lenguaje, sonido o imagen, bueno, etcétera. Sobre este tema me gustaría mencionarles dos cosas. No sé si recuerdan que cuando estuvimos hablando la primera clase, terminé la exposición justamente hablando de algunos principios sobre el uso responsable de inteligencia artificial que diferentes sectores de la cultura y de las industrias culturales habían redactado. Y dentro de ellos justamente está el alerta de no incorporar el uso de inteligencia artificial generativa a través de nuevas excepciones y limitaciones al derecho a autor. Esta modificación que pretende incorporar el proyecto de ley de Chile es una alerta en ese sentido. De hecho, cuando estuvimos en el Congreso de ALAI el mes pasado, que Pablo estuvo Rodrigo Osorio, que es el presidente de la Sociedad de Gestión de Autores, Compositores e Intérpretes Musicales, y justamente hablaba de cómo perjudica la inteligencia artificial a los creadores. Y hablaba también de la importancia que tiene y que va a tener en este sentido la gestión colectiva de derechos, que va a ser más necesaria que nunca. Así que todas estas cosas, desde mi punto de vista, para que ustedes se lleven y se cuestionen, cuando justamente en estos tiempos está tan cuestionada la gestión colectiva, principalmente dentro de nuestro país, también pensemos la importancia de la gestión colectiva a futuro para todo lo que tiene que ver con el uso responsable de la inteligencia artificial generativa. En Argentina hay muchísimos proyectos de ley vinculados a inteligencia artificial. Si ustedes se meten en la página web de la Cámara de Diputados, van a ver ahí yo encontré 74 proyectos de ley vinculados a inteligencia artificial sobre muchísimas cosas, vinculados a datos personales, a ciberdelitos. En la mayoría de esos proyectos no hay referencias a la propiedad intelectual, no hay referencias a los derechos de autor. Sí hay referencias a la protección de los derechos humanos en general, pero no a los derechos de autor en particular, que como todos sabemos son un derecho humano. Me pareció importante mencionarles solamente dentro de ese cúmulo de proyectos de ley de inteligencia artificial, que realmente ninguno me parece que sea tan importante como para desarrollarlo en el marco de este curso, pero sí comentarles que hay un proyecto de resolución en la cual se solicita al Poder Ejecutivo que ponga la puesta en marcha del Instituto Nacional de Artes Gráficas, que fue creado en el año 2014, y ahí, dentro de los considerandos, habla de la importancia de proteger a los creadores de artes gráficas que están mencionados en el artículo 1 de la Ley 27.067 respecto de las nuevas aplicaciones de inteligencia artificial generativa. Y dentro de los fundamentos se trae a colación las palabras de la Asociación de Dibujantes Argentinos sobre los riesgos de la inteligencia artificial, que por ejemplo dice que reproducen estilos de artistas en actividad con nombres propios y las obras en los prompts, que hay un vacío legal del derecho a autor en cuanto al contenido de la inteligencia artificial generativa, que también hay cuestiones de competencia desleal y precarización del oficio. Esto lo dicen los dibujantes y los autores vinculados a las artes gráficas, pero también, como vimos en el caso de los antecedentes de Estados Unidos, hace un ratito les mencionaba, también están los traductores, los guionistas, los artistas, los intérpretes, los ejecutantes. También existe una obligación
de los artistas de tener que adaptarse a estas plataformas de inteligencia artificial. Entonces hay un desánimo por el estudio y la formación de las disciplinas artísticas que son tradicionales. Y por último, alertan sobre la dificultad del ingreso de los jóvenes al mercado laboral y para el surgimiento de nuevas generaciones de artistas y creativos. Continuará, y hasta acá todo lo que tenía para decirles de los diferentes proyectos de ley y regulaciones que hay en Argentina y en el resto del mundo. Bueno, gracias Natalia, sí, también súper completo. Y no sé, Darío, si querés, lo que nos había quedado pendiente, y vemos si después de hablar de inteligencia artificial en la profesión, tenemos unos minutos para preguntas. Perdón, sí, Sí. una cosita más que me olvidé decirles la clase pasada, que si quieren que les compartamos los fallos, los proyectos de ley, todo ese material lo tenemos, así que nos pueden escribir y se los pasamos por mail. Perfecto. No, yo simplemente decir, les quería compartir algo para que vean una pavada, pero en la práctica esto, ahí les comparto pantalla, si me sale. Esto es algo, digamos, que hice hace algún tiempo, pero que demuestra este peligro de uno confiarse cuando uno no es experto en algún tema, ¿no? Entonces, para el ejercicio de la profesión, digamos, bueno, nosotros tenemos claro que la ley de nuestra incumbencia profesional indica que no podemos delegarla en otros, esto está claro, pero esto quería mostrarles. En un prompt muy simple, que yo hice hace algún tiempo atrás, esto es viejo, pero ilustras sobre cuál es el, digamos, límite que tenemos que tener o la precaución que tenemos que tener, ¿no? Entonces yo prompté lo siguiente, le dije, en este caso a ChatGPT, asumí el rol de experto en propiedad intelectual y en tal carácter, redactar una cláusula de limitación de responsabilidad para un software que se comercializará en Argentina. O sea, un prompt muy sencillo, cláusula limitativa de responsabilidad para software que se comercializa en Argentina. Esa era la idea, ¿no? Entonces me dice, bueno, por supuesto, acá la voy a redactar, y empieza a redactar, y redacta, dice, cláusula de limitación de la responsabilidad, dice, el uso de este software y cualquier servicio relacionado se proporciona tal cual es, según disponibilidad, sin garantía de ningún tipo, expresa o implícita. Hasta acá venimos relativamente bien, qué sé yo. El titular de los derechos de propiedad intelectual de este software en ningún caso será responsable de daños directos, indirectos, incidentales, especiales. Bueno, todo lo típico que uno ve en una cláusula limitativa de responsabilidad, hasta acá podría ser una cláusula razonable, uno puede estar más de acuerdo, menos de acuerdo, ajustar el wording. Bien, ahora, al final pone, esta cláusula de limitación de responsabilidad se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes de la República Argentina. Pues yo le dije que era un software para comercializar en Argentina. Cualquier disputa derivada de o relacionada con este software se resolverá mediante arbitraje de conformidad con las reglas de arbitraje de la Cámara de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí tenemos un problema. Porque las licencias de software en general son contratos con cláusulas predispuestas que están expresamente afuera de la posibilidad de sujetarlos a arbitraje, porque así lo dice el Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, si uno no está tremendamente alerta de esto, de los, no sé, 5 párrafos que redactó, 4 podemos opinar hasta dónde, bien, mal, pero hay uno que está mal, no es que es opinable, digamos. Si este párrafo lo ponemos en el marco de un contrato con cláusulas predispuestas, esa cláusula va a ser nulificable al menos. Entonces, este es desde mi punto de vista, el mayor riesgo, porque obvio que la inteligencia artificial nos da tanto confort, nos ayuda tanto cuando uno empieza a utilizarla, que uno tiende a soltar y permitir que entonces cada vez haga más. El problema es que cuando ese más es en áreas que nosotros no dominamos de un modo, digamos, no digo absoluto, pero bastante, podemos cometer este error. Es decir, si esto lo pregunta alguien que no tiene demasiado conocimiento de que lo que dice nuestro código respecto de la cláusula de compromiso arbitral, la va a poner en el contrato, porque va a pensar que está bien, porque todo el resto parece sugerir que sabe de lo que habla, entre comillas, ¿no? Entonces, esto es lo único que quería dejar como idea, que desde mi punto de vista, la inteligencia artificial es una gran herramienta, pero una gran herramienta que nos complementa un montón y nos permite
ser más eficientes con el tiempo, hacer más trabajo, todo. Pero que hay que utilizarla, desde mi punto de vista, en aquellas áreas en las que nosotros podamos corregirla. El punto es, si nosotros no tenemos la capacidad de darnos cuenta si lo que nos está diciendo está perfectamente bien o no, entonces estamos corriendo un riesgo, que lo podemos correr a los fines de una receta, y vamos a hacer un tuco como se hace o no se hace, pero a los fines profesionales es un riesgo que estamos trasladándole a un cliente a quien estamos atendiendo. Entonces, ese es el problema, eso nada más. El tuco hasta ahí, pues te sale muy mal y tenés invitados, ¿viste? Tal cual, bueno, pero de última, pedís unas empanadas, Pablo, y ya está. Siempre puedes zafar. Pero lo que iba a decir, sí. No, se me ocurre también que el contenido que te está generando el chat GPT también puede estar infringiendo derechos de autor, como es el caso de, por ejemplo, de el New York Times. En este caso es un poco más complicado, pero por ejemplo, si un periodista lo usa para que el chat GPT lo ayude a hacer un artículo sobre huellas perdidos, y de repente lo más chocho copia y pega lo que le tiró el chat, no sabe, después le cae una carta documento por infracción de derechos de autor de otro diario. Sí, o cualquier, o nosotros mismos, digo, aquel que utilice. Hoy, saben que hay gente que dice que se puede detectar textos hechos con inteligencia artificial. Desde mi punto de vista, no, salvo que algunas compañías de inteligencia artificial están empezando a generar huellas específicas en los contenidos, sea texto, audio, video, lo que sea, ¿no? Pero si no está generada esa huella específica por el software con la que lo creaste, para mí es indistinguible. Es más, estuve leyendo hace poco experiencias de gente que escribe muy bien y que cosas que escribieron, este software lo detectaba como hecho con inteligencia artificial, en realidad no, era hecho por la persona, digamos, ¿no? Entonces, la verdad es que, nada, es complicado y muchos se están largando a escribir con la asistencia de la IA, porque es lindo. Si uno dice, bueno, a ver, escribime algo sobre la relación entre el artículo 43 de la Constitución y la evolución de la acción de amparo en, no sé, y te escribe algo, lo que sea que le pidas te lo va a escribir. Entonces, promptear es como divertido, pero bueno, uno tiene que tener claramente el límite en qué momento uno tiene que intervenir y cómo cerrar ese prompt, ¿no? Sí, a mí me pasó yo había dado también una charla sobre inteligencia artificial en el colegio que habíamos dado en el instituto, para la cual había hecho como ejemplo una canción sobre un abogado de propiedad intelectual, hecha por Zuno. La verdad que quedó bárbara, hasta me gusta escucharla. Y el otro día fui a una cena a beneficio y que vi que habían hecho una canción en homenaje a la institución. No tengo forma de certificarlo, pero yo te juro, digo, esto la hicieron con Zuno porque sonaba como con el mismo tempo, lo mismo, o sea, como que te dabas cuenta, ¿viste? Tal vez con la escritura, no sé, no tengo forma de certificarlo, pero hay cosas como que le faltaba como algo, ¿viste? Y no parecía un compositor. Aparte era raro que hubiesen contratado a un compositor justo para una canción en homenaje a la institución. Sonaba como algo hecho por Zuno, seguro, pero bueno, cierto que no siempre va a ser fácil identificar. A mí me resultó muy útil, les cuento, hace poco en un caso donde tenía que armar una especie de dictamen para un cliente y estaba buscando un caso, yo no les puedo contar el caso, pero estaba buscando un antecedente justamente sobre lo que estaba hablando. Y no lo encontraba, googleé por todos lados. Y ahí dije, le voy a preguntar al ChatGPT. ChatGPT no me lo dijo, pero sí me lo dijo Meta, y me trajo el antecedente con el link que yo estaba buscando. Sí, por eso. Estaba complicado encontrarlo porque ChatGPT no me lo dio, pero sí me lo dio Meta. Sirve. Decir. No, pero con eso que hiciste vos, ¿no? Que es poder ir al vínculo. A mí me pasó en una clase con alumnos que no son abogados, que me presentaron un trabajo final donde había citas de jurisprudencia, no son abogados, ellos son técnicos, y claro, eran citas de jurisprudencia en datos personales que yo vengo siguiendo datos personales desde el año 2000 hasta ahora, con lo cual, si son fallos relevantes, los conozco, digamos.
y no me parecía para nada, de cámara comercial, cosas raras. Entonces cuando, por supuesto no estaban las citas concretas, decía cámara comercial, sala B, no sé qué. Entonces cuando le devolví el trabajo, le dije que la verdad me encantó, pero necesito que me den las citas concretas de los fallos que citan. Y no existían los fallos. O sea, Es lo que trabajo, que tenía un caso de derecho aeronáutico en Estados Unidos. en Avianca. El primero que pasó, pero digo, pero eso en ese abogado fue negligencia. En el caso de estos alumnos que yo les cuento, ellos no sabían, no son, digamos, ahora nosotros que somos abogados, en el caso tuyo, Nati, ok, te tiró el link, vos fuiste, lo validaste, te fijaste que existía. O sea, lo que no hay que hacer es, cuando te tira la respuesta, pensar que, listo, porque me lo dijo. Si vos vas y viste el fallo, perfecto, listo, ya está. Sí, esto era un hecho concreto de un evento que había sucedido hace 1000 años atrás y que yo no encontraba constancias en la web, no encontraba constancias ni notas periodísticas ni nada y me trajo el link. Y hablando de, te están preguntando, bueno, todos que en realidad queremos saber qué pasó con el registro de la dirección. Sí, me lo registraron. Bien. Sí, me lo registraron finalmente. O sea, quedaba, ¿cómo había sido? Recordarnos, había sido 50%. Yo me puse 50% yo como autora y titular de derechos y 50% a Meta. Sí. Como autor, Meta, o... No, como titular de derechos. Claro, no, está bien. En ese caso, sí, como titular. Sí. Está bien. Bueno, ahí Igual es polémico porque yo me pongo en el registro como autora y yo realmente no me considero autora de esa imagen. Entonces otra cosa hubiera sido que me hubiera puesto como titular de derechos. Claro. Sí. Pero no, me puse como autora. Sí. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, yo tengo una cosa que quería comentar, pero no sé si alguien más de la audiencia, ¿no? Tiene... Bueno, si no, nadie tiene nada, ahora igual tenemos un par de minutos más, pero creo que una cosa que hay que tener en cuenta con todo el tema de la inclusión en el dataset es como el reverso de eso, que es el famoso opt-out, ¿no? La posibilidad que tienen los autores, teórica por ahora parece, de pedir que los sean sacados de la base de datos, y creo que eso trae muchas complicaciones y nadie tiene muy claro, ¿no? Si se va a poder hacer, cómo se va a poder hacer. Totalmente, Pablo. Ese es el problema de la inteligencia artificial generativa. Fíjense usted que OpenAI te da una garantía de que su sistema no viola inteligencia artificial, derechos de propiedad intelectual de terceros. Te lo garantiza por escrito. Si vos tenés algún problema, yo te mantengo indemne. O sea, a ese nivel ellos tienen esta certeza y a ese nivel es tan difícil ir a buscar tu obra, o sea, que tu obra esté ahí, y lo segundo, encontrar rasgos de tu obra claramente identificados en el resultado. Es un tema diabólico de prueba, digamos, ¿no? Claro. Yo tengo Sí, perdón. No, una pregunta para Darío, porque también esta pregunta la charlé con vos, Pablo, la clase pasada, que es ¿cómo crees que se va a resolver el caso de Getty y el de New York Times? Mirá, en el caso del de Getty, no sé, se me ocurre que va a haber un acuerdo, claramente, entre ellos, y no nos vamos a enterar. Y en el de New York Times, después de ese caso, poco tiempo después, las compañías de inteligencia artificial empezaron a hacer acuerdos con las compañías periodísticas, como hizo Google en su momento. Con lo cual, para mí, el camino que va es ese, y por otra parte, en la profesión yo ya estoy trabajando en acuerdos donde las compañías de inteligencia artificial están pagando hoy a productoras audiovisuales, a canales de televisión, etcétera, para obtener derechos audiovisuales ya, digamos, claramente autorizados, por decirlo de alguna manera. O sea, están yendo por el camino de, bueno, te compro los derechos de lo que, digamos, se denomina el dato de entrenamiento, que estaba por acá. Malena Mancini está entre el auditorio, creo que ella escribió un artículo muy interesante sobre datos de entrenamiento. Bueno, eso hoy está pasando y estamos discutiendo eso en los contratos. O sea, para mí la industria está yendo para ese lado, para el lado de, bueno, ok, pago y me aseguro que tengo los derechos, o si no los tengo, el culpable va a ser el que me dijo que los tenía, porque te piden una declaración nada más, no mucho más que eso. Claro, sí. No, pregúntame. No, lo que iba a decir es que creo que lo dije en la primera clase,
que el tema de los programas de inteligencia artificial generativa, medio que en 2022 cuando se lanzaron agarraron a todo el mundo por sorpresa porque, bueno, habían hecho todo, la recolección de datos, el scrapping, todo, y bueno, y salieron. Ahora, van a tener que seguir entrenándose para ser cada vez mejores. Entonces, hasta ahora los creadores y a los productores de contenido los tomaron por sorpresa, pero a partir de ahora tienen que celebrar acuerdos porque si no va a ser un litigio constante, ¿no? Yo creo que va por ahí, ¿eh? Creo que va por ahí y no van a tener mayor problema, me parece a mí. Yo tengo una consulta sobre lo que habías dicho, Darío, de la importancia de poner dentro de los términos, que me lo había anotado para preguntarte, después me olvidé, dentro de los términos y condiciones de las webs de permitir o prohibir el web scrapping. Si yo dentro de mi página web tengo una leyenda que dice que se prohíbe cualquier tipo de reproducción del contenido, ¿no basta en ese sentido? Y en definitiva, dentro de lo que es la minería de datos hay reproducción del contenido. Bueno, pero ahí tienes una discusión que yo digamos, quisiera evitártela. Sí, se prohíbe todo tipo de reproducción, yo pondría, incluyendo, pero sin limitarse a técnica de web scrapping. Yo lo pondría, porque después no discutís. Porque hay toda una discusión sobre si es o no reproducción, o cuándo lo es y cuándo no lo es. Entonces, por eso yo digo ponerlo expresamente. No, la que vos decís, genéricamente lo tenés, si vos decís que se prohíbe todo tipo de reproducción. Pero después tenemos que discutir si esto era o no era, porque si el dato en realidad yo lo miré, digamos, me entrené, pero no lo reproduje, ¿no? Pero lo reprodujiste. Acuérdate que hubo un momento en el que discutíamos si que esté en la calle del navegador era reproducción o no era reproducción, digamos. El concepto de reproducción siempre fue un concepto complejo. En cambio, si vos decís, ¿está prohibido el web scrapping? Ya está, la indicación es muy clara, está prohibido el web scrapping. Listo. Eso es lo que digo. Sí, seguro. Bueno, no sé, creo que estaba, digo, bastante claro está por un lado todo y bastante claro que falta mucho por resolver. Pero bueno, si no tenemos más preguntas, creo que ya podemos ir terminando. Todo lo que discutimos va a estar en el canal de YouTube del colegio y bueno, como dijo Natalia, nos pueden ir pidiendo todo el material. Así que, bueno, seguiremos en contacto. Buenísimo. Bueno, gracias. Y bueno, y felicitaciones por el curso que creo que salió muy interesante. Por favor. Felicitaciones a excelentes expositores, ¿no? Gracias a todos. Bueno, a todos. Hasta luego. Gracias, chicos. Chao, chao.